A continuación tiene la palabra Vicente López Cibor, mayor presidente de la European Federation of Energy Law, que nos hablará de la sostenibilidad, una ventaja competitiva para las empresas, cómo cumplir con las due diligence a que obliga Europa. Cuando gustes. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias a Unidad Editorial Mundo de Expansión por esta convocatoria, a los organizadores de estas jornadas tan pertinentes. Gracias también por su presencia a la presidenta del Pacto Mundial y por sus palabras tan elocuentes. Yo quisiera hacer un punto de carácter general en mi condición de presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho a la Energía, de lo que ha significado y lo que viene significando estos últimos años el impulso en el apartado de la conexión y de la correlación entre la energía y el cambio climático en la regulación europea. Europa, al final, estamos viendo, además de una manera, yo creo que también muy marcada, no es todavía una potencia en otros órdenes clásicos de las relaciones internacionales, como por ejemplo en el ámbito de la seguridad o la defensa, aunque se coordine a través de otras instituciones en el escenario internacional y estratégico, pero es una gran potencia regulatoria, probablemente la primera potencia regulatoria regional del mundo y también es el mayor mercado. Y conjugar esos dos elementos de potencia regulatoria y de mercado nos pueden definir unas reglas, unas normas y un camino y trazar un camino que puede ser, creo, debidamente entendido por los ciudadanos en sus distintas condiciones y también en la de consumidores. Y esa Europa regulatoria en energía y en cambio climático, yo creo que ha observado un cambio extraordinario con ocasión de la época inmediatamente precedente a la pandemia. Después del Acta Única Europea de 1986, Europa se encamina a una primera transición, que es la transición de la desmonopolización de los mercados y, por tanto, de la desregulación, de la búsqueda de una mayor competitividad en relación con sus dos grandes competidores, Estados Unidos y Japón, y realmente lo que se hace es instituir y crear un mercado interior de la energía, conscientes, como vemos ahora, de nuestra acusadísima dependencia en el ámbito de los hidrocarburos. Europa trata de construir un mercado interior y habilitar unas infraestructuras que permitan ese libre juego de circulación de los factores de capital y de trabajo, del establecimiento de los servicios, de la prestación de los servicios y la libre circulación de bienes, en este caso en el ámbito energético. Entre el año 2018 y 2019, lo que hace Europa es que modifica su marco normativo regulatorio de las directivas que luego se transponen como leyes nacionales en los Estados, hoy nuestras leyes fundamentalmente de electricidad y de gas, para adoptar lo que se conoce en el lenguaje europeo, como ustedes saben, el Clean Energy Package, el paquete de invierno. Ese paquete de invierno modifica las normas que instituyen el mercado interior de electricidad y de gas hacia la descarbonización de la economía. Ese es el objetivo central. Y hay una modificación muy sustantiva, de manera tal que yo me permito calificar que hoy tenemos no un mercado interior de la energía en términos regulatorios, sino un mercado interior de la energía y el clima. ¿Y cuáles son esas notas distintivas de ese mercado orientado hacia la descarbonización? La primera, la introducción en la cadena de las actividades del sector energético del almacenamiento energético. Hasta ese momento no existía almacenamiento energético en el ámbito regulatorio de la energía. Se inscribe el almacenamiento energético y en el ámbito de los sujetos, de las figuras, aparecen algo en lo que ya están muy familiarizados los ciudadanos, aunque no suficientemente en el uso de esas nuevas técnicas y potestades, pero lo estarán, instrumentos comerciales como son el autoconsumo, el prosumidor, las comunidades energéticas, cualquiera que sea su configuración, que son también comunidades energéticas digitales, además de ciudadanas, de locales, etcétera, y la figura del agregador. En otros términos, y para que se entienda de una manera más concreta, la creación de mercados locales o la descentralización de la organización industrial del sistema energético. Eso no significa, porque es una transición, como ya se ha subrayado, eso no significa la desaparición de lo anterior, pero sí la debida coordinación y la apuesta por una conexión entre la descarbonización, la descentralización, alentada además por la digitalización. 3 Ds importantes: descarbonización, descentralización y digitalización. Junto a eso, el objetivo es orientarlo
en favor de las empresas, las corporaciones, aquí intervienen tres Cs, los clientes, los consumidores y las ciudades. Y esos son los tres ejes en los que materialmente se va a volcar la nueva regulación. Y desde ese momento Europa va girando regulatoriamente en esa dirección y esperando que se produzca la transposición de leyes nacionales que encajen ese nuevo escenario regulatorio de los mercados de electricidad y posteriormente de gas. Luego tenemos la pandemia y en la pandemia hay un riesgo, como también se ha apuntado, de que la transición energética se pudiera paralizar. Afortunadamente ocurrió lo contrario, porque junto al Clean Energy Package ya teníamos en la primera prioridad que manifiesta la presidenta de la Comisión, von der Leyen, antes de marzo de la pandemia, entre finales del 19 y principios del 20, es establecer las prioridades clásicas comunitarias y entre ellas la primera, que constituyó en ese momento, en cierto modo, una sorpresa, al menos una sorpresa relativa, es la prioridad del Green Deal. Y el Green Deal ya tiene una conexión muy clara con las finanzas sostenibles, con el cuadro de las finanzas sostenibles, que alcanza y tiene un perímetro de alcance muy relevante, un perímetro de alcance institucional, modificación de las tareas fundamentales orientadas a finanzas sostenibles y a la promoción de créditos blandos en esta materia, entre otras cosas, a la institución central de la Unión desde hace muchas décadas, como es el Banco Europeo de Inversiones, que tiene que atender ese tipo de tarea con el 50% de su actividad, y otro conjunto de medidas que se van enunciando y que se refuerzan después de la pandemia, el año pasado, con el también citado paquete Fit for 55, es decir, la reducción de las emisiones contaminantes hasta un 55% en el año 2030, periodo intermedio hasta el 50, en el que se persigue el objetivo pleno de la neutralidad climática. Por consiguiente, Europa en estos 2 últimos años lo que ha hecho ha sido fortalecer su disposición regulatoria en favor de estas medidas de sostenibilidad. Ya teníamos el Clean Package, que, atención, debe transponerse completamente. Estamos en un riesgo de incumplimiento de transposición si no se atienden debidamente y se completa ese marco al que me refería anteriormente, de mayor descentralización, de desarrollo de mercados locales, de verdadera inserción de las figuras que antes mencionaba para que el ciudadano perciba esos cambios de orientación en la regulación energética. Ahora hemos completado en 2 tiempos el Fit for 55, de manera tal que determinadas regulaciones pendientes, especialmente en materia de energías térmicas y de gas, de gases renovables e hidrógeno verde, se han ido estableciendo y tenemos una propuesta de directiva, de modificación de directiva de gas natural, gases renovables e hidrógeno verde en estos momentos, y que tendrá que desarrollarse en los próximos meses y deberá transponerse en los marcos normativos nacionales, y junto a ello hay un conjunto de medidas que ponen de relieve cuál es hoy la configuración, antes hablábamos de las cadenas de valor, cuál es hoy la configuración del sector energético y cuál es también el alcance del cambio tecnológico que se está produciendo, que no solo es un cambio hacia las energías limpias y sostenibles tecnológicamente, sino también marca un ecosistema de relación entre el sector energético y otros sectores, especialmente la demanda. La vinculación con la movilidad, de la que se ha hecho una mención muy clara, la vinculación con la edificación, de una manera también importantísima, con la eficiencia energética, con la gestión de la energía, en otros términos, a fin de subrayar el principio de circularidad que también está en el contenido central de estos cambios, y, naturalmente, la conexión con la digitalización y con las finanzas sostenibles. En ese marco de las finanzas sostenibles, naturalmente, entran en juego determinados temas también bien conocidos. El primero, el reglamento de taxonomía, con la modificación del acto delegado de ejecución de la Comisión, ya mencionado, a los efectos de incorporar, no sin polémica, algunas tecnologías energéticas convencionales como el gas natural y la energía nuclear, entendidas como energías de transición y con ese carácter, por consiguiente, temporal o transitorio, y sobre lo que cabría hablar más extensamente, pero sin perjuicio
de mantener el punto central de los objetivos que se persigue con este reglamento europeo, que también es, en buena medida, un parámetro de identificación y un parámetro de cobertura de las obligaciones de ESG, en definitiva, de las obligaciones de gobernanza europeas. Esas obligaciones, en primer término, estaban establecidas en el reglamento de gobernanza, que es el parámetro de legalidad de las leyes de cambio climático que se van adoptando en los Estados, como ocurrió el año pasado en España. Es un curioso, desde el punto de vista jurídico, es un curioso instrumento normativo, porque es un reglamento, como saben ustedes, una norma de efecto directo, que no necesita transposición, que se aplica directamente en los Estados, pero que lleva un subtítulo que es Ley de Cambio Climático Europea. Y ese subtítulo sí que realmente se despliega como leyes de cambio climático en los Estados miembros. Y esas leyes no son leyes sectoriales sobre el cambio climático o específicas sobre esta materia de reducción o de mitigación, sino que constituyen una norma de grupo, de cabecera, que afecta básicamente a toda la política industrial y a toda la política económica de manera transversal. Se constituye, por consiguiente, una pieza normativa extraordinariamente importante en todos los Estados. Sobre la diligencia debida y la directiva sobre la propuesta directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, bueno, pues decir sustancialmente, ustedes sé que son expertos en la materia, que es una pieza más, una pieza muy importante, pero que ha tenido un proceso de elaboración muy notable en el que han concurrido muchos grupos de interés y ha sido, yo creo que suficientemente trabajada y explicada, que tiene correlación con otras normas comunitarias, con muchas normas comunitarias, a mi juicio con normas incluso que normalmente no se citan, como por ejemplo el paquete legislativo de las directivas de contratación pública, que tuvieron una modificación importante antes de la última reforma del 2014 en materia de incorporación de los criterios sociales y los criterios medioambientales, con eco también en la jurisprudencia comunitaria, desde el caso Concordia, Finland y el caso EVE, entre otros. Tiene correlación, por supuesto, con la Directiva 2017 del 828, por la que se modifica la Directiva sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de las compañías, o la Directiva de 2019 y 1937 sobre protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, modificado por el Reglamento de la Unión 2020-1503, o también, que normalmente no se cita, con un Real Decreto español ya del 2014, a mi juicio poco desarrollado y poco tenido en cuenta, y que debería jugar un papel muy relevante a efectos no solo de cumplimiento de algunos de los aspectos relativos al contenido de la Directiva de diligencia debida, sino a otras normas del ecosistema de la regulación energética y medioambiental, que es alineada con la Directiva 2012 de la Unión Europea, el Real Decreto sobre la huella digital, porque hay un aspecto muy importante en conexión con la regulación energética y la medioambiental, que es el tracking medioambiental del conjunto de los eslabones de la cadena de valor del sistema energético, que habrá que tener muy en cuenta también para medir e incorporar los criterios ESG en la estrategia medioambiental. En cuanto a los aspectos singulares de las due diligence medioambientales, yo creo que uno de los aspectos fundamentales es advertir que ese concepto de due diligence en ese escenario puede adquirir un alcance distinto si se le compara con la clásica utilización en el ámbito de las due diligence en las operaciones corporativas. Por diligencia debida, estamos haciendo referencia a obligaciones que deben asumir en una compañía en incorporación de esos criterios medioambientales y de los criterios sociales, y como consecuencia de eso en toda su cadena de valor, en las actividades vinculadas a toda la cadena de valor de las entidades, y también a la cadena de valor que podríamos llamar extendidas, es decir, a las relaciones comerciales con terceros, con proveedores, no solo en materia de su actividad objetiva, sino de su actividad territorial, fuera de los ámbitos estrictamente territorialmente domésticos. Por consiguiente, hay que
encuadrar bien el concepto de cadena de valor y determinar qué es lo que en cada caso entendemos y cómo configuramos esa cadena de valor. En materia de riesgos, toda due diligence, el efecto fundamental que tiene es determinar el mapa extendido de los riesgos, en este caso con carácter medioambiental. Con carácter medioambiental y también referido a los aspectos sociales y los aspectos en el ámbito de los derechos humanos. Ese contenido debe ser determinado tanto interna como externamente, debe establecerse dentro de la compañía instrumentos de verificación y de control del cumplimiento de esas prácticas. Hay que establecer, como ustedes saben también, unos sistemas y unos canales de control y unos canales de denuncia, unos mecanismos de verificación, de nuevo, internos y externos, etcétera. Es, en definitiva, una gran revolución en el ámbito de las compañías. No oculto que hay determinados aspectos de carácter jurídico que merecerían una ponderación singular, porque pueden invadir el campo de los conceptos jurídicos indeterminados. Yo creo que en la transposición habrá que ser también cuidadoso en esa materia, en la definición y en los perfiles de determinados conceptos y en ponderar los instrumentos que deben ser adecuadamente establecidos en el marco empresarial, en los distintos grupos definidos por la directiva, el de las grandes compañías, el grupo 1, el de las intermedias, el 2, la salvedad que ya se ha señalado de las pymes, pero con la importancia extraordinaria de las relaciones comerciales con terceros. Y yo creo que aquí el criterio y el buen criterio tradicional de las compañías y el gran conocimiento que tienen de sus prácticas comerciales debe ser también un valor a añadir a la materialización y al ejercicio de estos compromisos y estas obligaciones normativas. Creo que es muy necesario hacer un punto de reflexión, una verdadera colaboración interna público-privada entre el sector institucional y regulatorio y entre las empresas, porque no debemos olvidar que hay que también cumplir los objetivos propios de los operadores comerciales en materia de productividad, en materia de competitividad, sin perjuicio del establecimiento y el seguimiento y el cumplimiento debido de estas nuevas obligaciones de carácter sostenible. Bueno, lo que yo quería decir, en definitiva, esta mañana ante ustedes es que hay un nuevo marco en el que la intensidad regulatoria es muy importante. A esa intensidad regulatoria ya clásica se añade una nueva vertiente, una nueva capa importantísima de la economía verde. Esa capa es ya irreemplazable. Yo creo que cada vez tendrá más capacidad de penetración y, desde luego, las empresas que siempre están activas y responden a los desafíos sociales y económicos, pues tienen aquí una nueva tarea que atender de extraordinaria importancia. Muchas gracias.